Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Es una bendición del Señor volvernos a encontrar en este espacio para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Bienvenidos todos. Ojalá desde este comienzo le entreguemos al Señor nuestra perseverancia para que a lo largo de cada mes, durante este año, podamos ponernos esta cita y cumplirla, de encontrarnos todos los últimos jueves de cada mes a las 8 de la noche para poder compartir todos esos temas que nos llenan de esperanza, de alegría, de formación, nos animan. Este año, con la gracia del Señor, cada mes vamos a tener un predicador diferente. Vamos a invitar a algunos asesores, ex asesores también de la renovación carismática para que nos den los diferentes temas. Y bueno, la idea es, con la ayuda del Señor, que sea lo más dinámico posible, pero sobre todo que cada uno de nosotros podamos llenarnos también en recibir en nuestro corazón todo lo que el Señor nos quiera dar, no solamente para beneficio de nosotros, sino para llevarlo también a nuestros grupos de oración, a nuestras comunidades, a todos los hermanos, nuestras diócesis, bueno, en todas partes donde servimos. La idea es que esta formación no se quede en nosotros, sino que la podamos replicar a muchos. Y que la alegría que sentimos esta noche de encontrarnos también la podamos compartir con otros hermanos. Bienvenidos, queridos hermanos, todos a este espacio, a este encuentro de fraterno, de formación. Y bueno, yo los invito a que comencemos con una... bueno, el padre Javier está levantando la mano. Yo iba a decir que comenzáramos con una pequeña oración antes de darle la palabra a él, Sí. pero bueno, se la doy de una vez para que él nos salude. Él va a ser la persona, pues siempre estará con nosotros en la formación. Esta noche él nos va a dar la formación, entonces, como asesor nacional, pues padre, buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Claudita, buenas noches y gracias por tus palabras. Un saludo para todos los hermanos carismáticos de Colombia, hermanos y hermanas en el espíritu, todos. No, yo levanté la manita, es para que Laura de Comunicaciones me pidió que lo hiciera, pero era solamente para eso y saludar. Así que continúa con la oración y empezamos luego con el tema. Bueno, los invito a que leamos nosotros Romanos 5:5, con el cual empecemos nuestra oración en esta noche. Es un tema que tal vez, un texto, perdón, que tal vez nosotros todos los carismáticos no sabemos inclusive de memoria, pero viene también como anillo al dedo en esta noche que iniciamos nuestra formación para recordar que el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, nos lleva a vivir siempre impulsados en la esperanza y en la fuerza de Dios. Dice la palabra, pues nuestra esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con este texto, hermanos, los invito a que oremos en esta noche, nos pongamos en las manos del Señor y le agradezcamos por esta oportunidad que nos da de encuentro formativo y fraterno. Queremos alabarte, Señor, bendecirte, glorificarte, ensalzarte, darte gracias, amado Jesús, en esta noche por este encuentro, por permitirnos, Señor, encontrarnos primero que todo contigo. Queremos, Señor, también darte gracias por encontrarnos como hermanos, con cada uno de estos hermanos de la RCC, de las diferentes diócesis, de las diferentes zonas, de las diferentes comunidades, grupos de oración. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Te agradecemos por el don de la esperanza, esa confianza, Señor, que está puesta en ti, como también nos lo decía
el salmo de la liturgia de hoy de la Santa Misa. Toda nuestra confianza está puesta en ti, porque la confianza en ti no defrauda, Señor, porque tu espíritu es el que nos guía, tu espíritu es el que nos anima, tu espíritu es el que nos fortalece, tu espíritu, Señor, el que nos aviva, Señor. Por eso en esta noche queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, ensalzarte, darte infinitas gracias. Cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón, nuestros labios para darte gracias, Señor, para decirte, Señor, que ese Espíritu Santo que tú nos has prometido, que nos has dado por el bautismo, que has derramado en toda la iglesia, ese Espíritu Santo, Señor, que nos das cada día en esta bendita corriente de gracia, ese Espíritu actúe en cada uno de nosotros a través de esta formación, a través de todo lo que vamos a compartir, a través de todo lo que tú nos vas a regalar, Señor. Que tu Espíritu inflame nuestros corazones con el fuego de tu amor, con el fuego de tu presencia, con la unción de tu poder, Señor. Que el Espíritu Santo sea nuestro animador, nuestro consolador, sea nuestra fuerza, sea nuestra unción, Señor. Que vengas, Señor, con tu Espíritu Santo a santificarnos, a transformarnos, a renovarnos, a impulsarnos, Señor, cada día para seguir trabajando por tu reino, Señor, en esta amada renovación carismática. Te entregamos nuestra vida, Señor, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, para que seamos dóciles, Señor, a tu palabra, dóciles a tus mociones, dóciles a todo lo que tú quieres obrar en nosotros y a través de nosotros para muchos hermanos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de encuentro que nos regalas en esta noche. También te queremos alabar por el Padre Javier, Señor, que en esta noche comparte con nosotros esta formación. Te pedimos, Señor, que también a él lo unjas con el fuego de tu espíritu, con la sabiduría, Señor, de tu espíritu, con el discernimiento de tu espíritu en esta noche, para que a través de él, Señor, tú nos hables y nuestras vidas queden llenas del Espíritu Santo por la palabra que se nos va a proclamar en esta noche. Bendito y alabado seas, Señor, te adoramos, te bendecimos, te ensalzamos, te glorificamos, te damos infinitas gracias, amado Señor, por todo lo que nos vas a conceder en esta noche. Bendice todo, Señor, y que todo sea para gloria y alabanza tuya. Y nos ponemos también en las manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los hermanos y especialmente a los que acabaron de entrar. Le doy la palabra al Padre Javier, que va a compartir con nosotros esta noche la formación. Muy bien, gracias Claudita y a todos los hermanos, bendiciones. Bienvenidos a nuestra Escuela Nacional de Formación Carismática de la RCC de Colombia. Este es como el segundo año que hacemos esta experiencia, una vez al mes, el último jueves de cada mes. Y la propuesta para este año es que hagamos esta escuela bajo el título Adoradores renovados en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores renovados en espíritu y en verdad. Esta será el título de esta escuela, de la formación carismática de este año, que va a tener 10 sesiones. Es decir,
durante 10 meses, una vez al mes, vamos a estar aquí de febrero a noviembre. Este ciclo lo cerramos entonces, lo comenzamos el último jueves de febrero, que es hoy, y Dios mediante lo estaremos concluyendo el último jueves de noviembre de este año. 10 sesiones con 10 temáticas diferentes, donde vamos a tener la participación de diferentes asesores de la Renovación Carismática de Colombia, nacionales o diocesanos que en otro momento, o invitados especiales. Vamos a empezar de una vez con nuestro tema del día de hoy, que es justamente adoradores renovados en espíritu y en verdad. Es como la introducción de esta Escuela Nacional de Formación. El día de hoy, adoradores renovados en espíritu y en verdad. Espero que tengan sus agendas, sus cuadernos, sus computadores, sus lapiceros para tomar notas, para que todo esto lo vayamos condensando y sea parte de toda la formación que vamos a recibir durante el año. En este tema de verdaderos adoradores renovados en espíritu y en verdad, vamos a tocar 3 puntos, que son los siguientes. Primero, la renovación en el espíritu. Segundo, la relación entre adoración y renovación. Y tercero, el texto bíblico magno de la adoración, que es Juan 4, 21 al 24, donde justamente Jesús habla de los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los 3 puntos que vamos a tocar en esta formación del día de hoy. Primero, la renovación en el espíritu. Segundo, la relación entre adoración y renovación. Y tercero, el texto magno de la adoración, Juan 4, 21 al 24. Para convertirnos todos nosotros en esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En primer lugar, vamos a hablar entonces de la renovación en el espíritu, tomando nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 y 5. Dice así: un día que estaba comiendo con ellos, ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Les dijo: esperen que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos en este pasaje la promesa del Padre, que es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado la promesa del Padre y del Hijo, y Jesús, una vez resucitado, promete enviar el Espíritu Santo sobre sus discípulos y les anuncia que ellos serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán ese bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, una promesa que ya venía del Antiguo Testamento y que va a tener su cumplimiento el día de Pentecostés, donde Jesús resucitado, elevado y ya a la diestra del Padre, envía el Espíritu Santo sobre sus discípulos, de manera que se establece una vina de promesa y cumplimiento. Promesa que se anuncia
y cumplimiento, que es Pentecostés, promesa, el anuncio del bautismo en el Espíritu Santo, cumplimiento, la experiencia de Pentecostés. La iglesia es Pentecostés, nació en Pentecostés, vive de Pentecostés, vive en el Espíritu. No hay iglesia sin Espíritu, y toda la iglesia está animada, vivificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Como una gracia particular, sabemos que el Señor le concedió a la Iglesia Católica justamente hace 57 años la gracia de renovar y actualizar la gracia de un nuevo Pentecostés con la renovación carismática católica en 1967, cuando nació la renovación carismática en Pittsburgh, con este grupo de jóvenes universitarios orando, esperando y deseando la venida del Espíritu Santo, y que fueron bautizados, vivieron ese bautismo de Espíritu Santo que los conmovió, que los transformó, que los convirtió, y que los convirtió y los transformó en testigos mucho más valientes, mucho más libres, mucho más dinámicos, mucho más ardorosos y mucho más apasionados testigos de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y con la diversidad de los carismas y de los dones del Espíritu. Comienzo diciendo esto para que veamos la centralidad que tiene para todos en la iglesia, y obviamente para nosotros en la renovación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia nace en Pentecostés, en un gran bautismo en el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, que estaban reunidos en oración en el cenáculo, en el aposento alto, en oración, esperando el cumplimiento de la promesa. Y la promesa se cumplió. Se cumplió el día de Pentecostés, y desde entonces Pentecostés es siempre, el Espíritu no ha dejado de moverse, pero el Señor concedió esta gracia de que el Espíritu se moviera de nuevo de una forma intensa, poderosa, y avivadora y renovadora de los carismas y de los dones en la Iglesia Católica, a partir de la renovación carismática católica. La renovación carismática es la renovación de Pentecostés en la iglesia, es la renovación de ese misterio de la efusión del Espíritu Santo en la iglesia. La renovación carismática es la actualización viva y presente de Pentecostés en el hoy de la iglesia y en el hoy de los creyentes, de los bautizados. La renovación carismática no solamente es la renovación de la gracia de Pentecostés, sino que también es la renovación de todas las gracias que Dios en Jesucristo nos ha dado. Principalmente, la renovación carismática es la renovación de nuestro encuentro personal con Jesucristo y del bautismo en el Espíritu. Y le añadiré uno tercero. La renovación carismática católica es la renovación de, en primer lugar, nuestro encuentro personal con Jesucristo, y dos, de la vivencia del bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia nació en Pentecostés con la fuerza poderosa del Espíritu, y los creyentes que se iban sumando a este don tenían estos dos elementos: encuentro personal con Jesucristo y bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo, que había padecido y muerto en la cruz, había resucitado, estaba vivo, vive ahora para siempre. Y ahora, en el anuncio del Evangelio,
se anuncia a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado. Y las personas que reciben ese anuncio reciben el testimonio de un Cristo vivo, de que Jesucristo está vivo. Y no solamente es un anuncio de palabra, sino que es un encuentro real y verdadero con esa persona que es Jesucristo el Señor. La renovación carismática, entonces, es una renovación de nuestro encuentro personal con Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Es una renovación del bautismo en el Espíritu Santo hoy en la iglesia. Un cristiano es, en síntesis, una persona que se ha encontrado con Jesucristo y le ha entregado su vida a él y ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Esa experiencia no la vive solo, la vive en comunidad. La comunidad es la unidad de los hermanos en el Espíritu. Esa unidad de los hermanos en el Espíritu es la iglesia. La iglesia del Señor es la unidad en el Espíritu de todos los creyentes que hemos nacido a una vida nueva a partir de nuestro encuentro personal con Jesucristo y el bautismo en el Espíritu Santo que por la fe en él hemos recibido. En los orígenes de la iglesia, por supuesto que lo primero que hubo fue el anuncio de Jesucristo y la conversión a Jesucristo de esos primeros creyentes que una vez convertidos a Jesucristo recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Con el paso de los siglos y hoy en día lo que tenemos en la iglesia es una inmensa muchedumbre de creyentes que somos bautizados en el Espíritu a partir del sacramento del bautismo, por supuesto, pero que a lo largo de la vida vamos viviendo este proceso de conversión personal a Jesucristo. Y es ahí donde la renovación carismática nos aporta una gracia especial, y es la posibilidad de que nosotros, bautizados en la inmensa mayoría, podamos tener de nuevo la experiencia de encuentro personal con Jesucristo y la experiencia de bautismo en el Espíritu de una manera consciente y actual para el tiempo de hoy. Quisiera poner el énfasis en principio en que la renovación en el Espíritu Santo es esa renovación de la gracia de Pentecostés en la iglesia, por tanto esa renovación en nuestro encuentro personal con Jesucristo y la renovación de la experiencia del bautismo en el Espíritu. Solo que esa renovación no se queda ahí, sino que empieza a extenderse en todos los creyentes y en toda la iglesia. Por eso la renovación que el Espíritu Santo hace es la renovación de todos los bautizados, la renovación de la vivencia de la vida sacramental de todos los bautizados. Llámese el bautismo, la Eucaristía o la confirmación, los tres sacramentos de la iniciación cristiana, llámese los sacramentos de sanación, confesión y unción de los enfermos, los sacramentos del servicio, el matrimonio y el orden sacerdotal. El bautismo en el Espíritu renueva la vida sacramental de los creyentes, renueva la vivencia de todas las gracias de Jesucristo a través de los sacramentos. Pero no solamente la vida sacrática de la iglesia. El Espíritu Santo viene a renovar todos los carismas y regalos que él da al servicio de la iglesia y del crecimiento del reino de Dios entre los hombres. El Espíritu Santo viene a renovar todos estos carismas, dones y gracias a partir del mismo en el Espíritu Santo. No solamente renuevas estos carismas que son de todo tipo, carismas como llamamos ordinarios, también carismas extraordinarios, o como podemos mencionarlos de diferentes maneras, carismas de poder, carismas de servicio, carismas de caridad, carismas para la evangelización, para el anuncio del evangelio.
hay diversidad de carismas y de diversidad de gracias que el Espíritu Santo viene a renovar en la unidad del Espíritu Santo. De manera que no solamente renueva el encuentro con Jesús, el bautismo en el Espíritu, la vivencia de Pentecostés, sino que renueva a todos los bautizados, renueva la vivencia, la vida sacramental de los bautizados, renueva los carismas en todos los bautizados, renueva la vida de oración, la vida orante de la iglesia. Cuando uno vive la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y la experiencia de la renovación carismática, encuentra un nuevo gusto por la oración y empieza a florecer toda la riqueza de los diferentes tipos de oración, especialmente la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de acción de gracias, también por supuesto la oración de petición y de súplica. Así que se renueva toda la vida de oración y toda la vida, digamos, cultual de la iglesia, el culto que se ofrece a Dios. No es el momento de ahondar en esos temas, pero los presento aquí. El Espíritu renueva la vida de oración de la iglesia, bien sea la oración espontánea, la oración en el Espíritu, la oración carismática, como también, por supuesto, la oración litúrgica de toda la iglesia. No porque venga a cambiar la liturgia, sino más bien porque nos ayuda a vivir la liturgia de una manera nueva, intensa, profunda y renovadora, porque justamente la liturgia es acción del Espíritu en la iglesia, es acción del Espíritu en el pueblo. Luego eso, el Espíritu de Dios viene a renovarlo. Renueva la oración, renueva, por supuesto, el testimonio de Jesucristo, de un testimonio frío a un testimonio cálido, de un testimonio vacío a un testimonio lleno de contenido, de un testimonio teórico de Jesucristo a un testimonio vivencial de Jesucristo, de experiencia de vida, de un testimonio solamente, digamos, de ideas a un testimonio de poder. Recordamos al apóstol Pablo, como dice el evangelio que les he anunciado, lo he anunciado no con sabiduría humana, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Eso es la renovación del Espíritu Santo en la manera de evangelizar, en la manera de predicar la palabra de Dios. Y así podría seguir poniendo más ejemplos de todo lo que renueva el Espíritu Santo. Renueva el encuentro con Jesús, renueva el propio bautismo del Espíritu Santo, renueva la gracia de Pentecostés, renueva la vida en comunidad, renueva la iglesia, renueva los carismas, renueva la vida sacramental, renueva la vida de oración, renueva la vida litúrgica, renueva la predicación, la palabra, el testimonio, renueva la evangelización, renueva la misión, renueva todo. En síntesis, el Espíritu Santo es el gran renovador de la iglesia. Por eso nosotros hablamos de la renovación carismática católica, la renovación que el Espíritu Santo hace en la iglesia católica, o la renovación católica carismática, en cuanto que lo que se renueva es toda la iglesia católica, en cuanto que la renovación es universal, es toda la iglesia la que se renueva, comenzando por las propias personas que hacemos parte de la iglesia, es decir, todos los bautizados en la iglesia. Todos somos renovados por el Espíritu Santo, se renueva el corazón, la mente, la vida, la palabra, el testimonio, pero también la comunión con los hermanos y la misión que como iglesia tenemos. En definitiva, tenemos una gran necesidad del Espíritu Santo para encontrarnos con Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, para vivir el evangelio, para ser iglesia del Señor, iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo.
tenemos una necesidad fundamental del Espíritu Santo, de la acción renovadora, poderosa, carismática del Espíritu Santo. No solamente renueva las personas, renueva los carismas, renueva las comunidades, renueva los servicios, renueva toda la iglesia. Es un renovador de todo. Y para este tiempo podríamos decir, es un renovador de nuestra experiencia de Dios en los tiempos de hoy, en los contextos del mundo de hoy, en la situación histórica que a cada generación le va tocando vivir. El Espíritu Santo es un gran renovador de toda esa experiencia, por lo cual la renovación está en constante renovación. La renovación es una renovación permanente, es una continua renovación de la propia experiencia de Dios entre nosotros. En el momento que la renovación deja de renovarse, deja de ser renovación. La renovación no se detiene, la renovación es constante. ¿Y quién hace esta renovación? El Espíritu Santo. Si esta renovación la hace el Espíritu Santo, es claro que necesitamos volver al Espíritu Santo. Es evidente que necesitamos invocar al Espíritu Santo, llamarlo, pedirlo, suplicarlo, anhelarlo, desearlo. Y como decía la beata Elena Guerra en sus cartas dirigidas al Papa, quizás si nos volvemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se volverá a nosotros. La renovación carismática tiene, por tanto, un amor y una devoción especial a la persona del Espíritu Santo. Por eso tiene como una apertura especial a la persona del Espíritu Santo, a su presencia y a su poder. La renovación carismática tiene un amor y una devoción especial de invocación al Espíritu de Dios, de apertura al Espíritu Santo, para dejarlo actuar en la vida, en la persona y en la comunidad. ¿Cuándo se detiene la renovación? Si la renovación no deja de renovarse, si la renovación es constante, ¿cuándo se detiene la renovación? Se detiene cuando dejamos de invocar al Espíritu, cuando dejamos de entregarnos al Espíritu, cuando dejamos de buscar al Espíritu, cuando dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo, ahí se detiene la renovación. ¿Cómo se pone en marcha la renovación? En la medida en que estemos no solamente invocando constantemente al Espíritu Santo, sino que estemos verdadera y plenamente abiertos a la persona, al don y al poder del Espíritu Santo, así como a sus diferentes gracias, carismas, dones y ministerios. Ahí la renovación avanza, ahí la renovación se renueva, donde hay creyentes abiertos al Espíritu Santo, a esa persona, con todas sus inspiraciones y con todas sus gracias, carismas y regalos. En la renovación de Colombia estamos necesitando una nueva generación de adoradores de Dios, de adoradores en espíritu y verdad, que estén abiertos al Espíritu Santo, a sus inspiraciones, a sus mociones, a sus regalos, a sus manifestaciones, a sus dones, para dejarse poseer, invadir, inundar por él y comunicar y transparentar esa misma gracia a los hermanos y a toda la iglesia. La renovación se renueva si nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, si estamos abiertos a él y si estamos rendidos y entregados al Espíritu de Dios. Y esta formación que estamos recibiendo quiere ser un provocador y una motivación a que todos nos renovemos, a que todos entremos en un proceso de renovación personal y comunitaria en el poder del Espíritu Santo. Estamos haciendo esta formación
como una provocación de que para que se renueve en nosotros el encuentro personal con Jesucristo y la vivencia de Pentecostés que todos hemos recibido, pero que no se agota nunca, que no se acaba nunca y que todos los días tenemos que redescubrir y renovar entre nosotros. Y esto solo es posible a partir de nuestra apertura al Espíritu, nuestra oración al Espíritu, nuestra oración en el Espíritu, nuestra entrega y docilidad al Espíritu de Dios para dejarnos tocar por Él. Punto número 2, relación entre la adoración y la renovación carismática. Nosotros estamos hablando de ser verdaderos adoradores renovados en espíritu y en verdad. El cristiano es un adorador de Dios. El cristiano bautizado en el Espíritu Santo y dócil al Espíritu Santo se renueva su vida y se renueva su testimonio. Pero también se renueva su relación con Dios, su adoración a Dios. Nuestra adoración a Dios necesita renovarse permanentemente en el don y en el poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer conciencia con todos ustedes de la importante relación que existe entre la adoración y la renovación, entre la renovación y la adoración. Y quiero citar algunas ideas y palabras de Matteo Calisi, que fue o ha sido presidente de una comunidad de la Fraternidad Católica de Comunidades Carismáticas de Alianza, que colaboró en diferentes ámbitos de la renovación carismática en Italia desde 1975, que perteneció al ICRES desde 1993 e incluso en el 2000 fue elegido vicepresidente del ICRES y coordinó el comité ecuménico. Este hermano carismático, católico carismático, cuenta cómo participó en un grupo de adoración de más de 1,000 personas en Roma en 1975 y cómo él se sintió especialmente tocado y conmovido en medio de la adoración a Dios. Esa experiencia correspondió al primer grupo carismático que se reunía en ese momento ahí en Italia. Había toda clase de personas, pero lo que él cuenta que era lo más particular de esa experiencia, era como todos, laicos y sacerdotes y religiosos y jóvenes y viejos y hombres y mujeres, todos alababan y adoraban a Dios con un gran entusiasmo, con cantos de alegría, en una verdadera explosión de alabanza, en una verdadera explosión de oración y de adoración a Dios espontánea en la basílica donde estaban reunidos. Todos oraban en voz alta, todos alababan y adoraban a Dios según el Espíritu les motivaba, y mucha de esta adoración se continuaba luego con el canto en lenguas como una potente sinfonía de alabanza. Esto era un río de alabanza, esto era un río de adoración, como dice uno de los santos de la renovación carismática. Después de ese gran estallido de alabanza, de adoración, de entusiasmo, de furor carismático, a los pocos minutos, esa inmensa multitud estaba en una adoración profunda en la presencia de Dios, postrados ante la presencia de Dios, rendidos ante la presencia de Dios y adorando al Señor. Incluso llegó a pasar más de 2 horas en medio de esa experiencia que ellos estaban viviendo con gran poder y gloria del Espíritu Santo. Esto que estoy contando del que le pasó a este católico carismático no es ajeno a lo que a muchos de nosotros nos ha pasado
o nos está pasando o nos puede llegar a pasar cuando llegamos a un grupo carismático. Y es que la alabanza nos atrae. Y es que la alabanza nos conmueve y nos mueve y nos conmueve. Y no solamente la alabanza, sino la adoración a Dios. Y es que nos sentimos como liberados para adorar a Dios en libertad, para expresarle a Dios todo nuestro amor, toda nuestra admiración, toda nuestra reverencia a Dios de una manera libre en el mover del Espíritu Santo, y no solamente solitaria o aisladamente, sino en común con tantos hermanos. Eso hace que la experiencia sea mucho más fuerte, mucho más intensa y también mucho más conmovedora. Estamos hablando de alabanza, estamos hablando de oración carismática, estamos hablando de adoración y gloria. Este hombre cuenta y dice que a su modo de ver, y es algo que hoy en la renovación lo comprendemos, no hay duda que donde quiera que la renovación carismática empieza a manifestarse, empieza a surgir también un gran movimiento de alabanza a Dios, de adoración a Dios, un gran movimiento de oración. De hecho, los grupos son grupos de oración, grupos donde se ora a Dios, cuyo énfasis está en la oración, grupos donde se adora y se alaba a Dios con mayor libertad y mayor intensidad que en otros momentos, en otros lugares o en otros espacios. Tal vez la originalidad, dice él, la originalidad de esta corriente de gracia de la renovación carismática consiste en crear un pueblo de adoradores, una vocación específica, si queremos decirlo así, que el Señor nos da en la renovación carismática, es la vocación de adorar a Dios, de volver a la adoración a Dios. Así como el Espíritu Santo renueva todo en la iglesia, el Espíritu también renueva la adoración. Y nosotros estamos llamados a volver al Espíritu, a volver a Jesucristo, a volver al amor del Padre, es decir, a volver a Dios, a este Dios trinitario, uno y trino. Estamos llamados a volver al amor del Padre, a la gracia del Hijo, al don del Espíritu, al Dios uno y trino. Y ante ese Dios uno y trino, caer postrados en adoración. Necesitamos volver a adorar a Dios. Tal vez el principio de la renovación es volver a adorar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Es convertirnos todos en cálidos y ardientes adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Tal vez lo que hace el Espíritu de Dios es volvernos a lo origen del hombre, que no se entiende sin Dios y sin adorar a Dios, que solo se esté pleno en la presencia de su Dios, adorándolo y experimentando a través de la adoración la presencia viva, amorosa y poderosa de ese Dios. El ser humano adoraba a otros falsos dioses. Esos falsos dioses muchas veces causaban miedo, terror. Esos falsos dioses muchas veces podían poner en peligro la vida de quienes le adoraban y hasta se podían enojar si no daban lo que ellos pedían. Aquí estamos ante el misterio de un Dios totalmente diferente a todos los ídolos que hayan existido o lleguen a existir. Aquí estamos hablando del Dios revelado, que es un misterio de amor. Dios es amor. Es el Dios amante, amoroso, que nos ama. Y a través de la adoración entramos en
esa experiencia profunda de sentirnos amados por Dios, de experimentar el amor de Dios, la presencia amorosa de un Dios que no está ahí para juzgarnos o condenarnos o ni siquiera vigilarnos, sino un Dios que está ahí para amarnos, para asumirnos, para consolarnos y para transformarnos desde su propio amor, desde su propia experiencia. Tal vez ningún otro movimiento o experiencia tiene esto tan marcadamente manifestado como la renovación carismática católica. ¿Cuál será la clave de la difusión de esta adoración carismática que ha arrastrado más de 120 millones de católicos en el mundo? Las voces más autorizadas de la Iglesia hablan de esta corriente de gracia y de esta irrupción de espiritualidad viva, de adoración a Dios, y ya vamos a hablar qué es adoración, de adoración a Dios como una consecuencia principal y fundamental de la experiencia que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo es que el bautismo en el Espíritu Santo nos convierte en verdaderos adoradores de Dios, en espíritu y en verdad. El bautismo en el Espíritu Santo o la efusión del Espíritu Santo nos conduce inmediatamente y a partir de ese momento a una experiencia viva y renovada del encuentro con Dios, de un Dios que debe ser adorado. El primer mandamiento de la ley de Dios es: adorarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ese amar a Dios es adorar a Dios, porque el que adora es porque ama a ese Dios. Hay una estrecha vinculación entre el amor y la adoración. No se adora lo que no se ama, no se ama lo que no se adora. En este caso, por supuesto, estamos hablando de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo suscita, despierta, renueva en los creyentes ese deseo de adorar a Dios y esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de adorar a Dios. Porque ustedes y yo lo sabemos, que si no adoramos a Dios, terminamos adorando hasta las piedras, las energías o cualquier otra cosa de la creación. El bautismo en el Espíritu Santo nos lleva a experimentar esta fuerza poderosa de la presencia de Dios y de la adoración a Dios nuestro Señor. Existe voy cerrando esta segunda parte, existe una íntima y profunda relación entre renovación y adoración. Nosotros hablamos actualmente de renovar la renovación. Renovar la renovación pasa por renovar la adoración a Dios. O en otras palabras, renovar la renovación pasa por volver a adorar a Dios, volver al principio, volver a lo fundamental, volver a lo esencial, que es adorar a Dios. Por supuesto que esa adoración a Dios nos lanzará luego al encuentro con los hermanos. Pero una cosa es ir al encuentro con los hermanos después de adorar a Dios y como parte de mi experiencia de adoración a Dios, y otra cosa es ir al encuentro de los hermanos sin adorar a Dios, sin reconocer a Dios como el Dios de mi vida, el Dios de mi corazón. Esta es la alabanza y la adoración que la renovación carismática en el Espíritu vive ordinariamente en nuestros encuentros de oración.
Por eso si alguno ha vivido sequedad personal o sequedad en el grupo de oración, si se ha perdido la viveza, si se ha perdido el fuego, si se ha perdido cierto dinamismo y cierto entusiasmo y cierta alegría, revisemos si estamos adorando a Dios o si hemos hecho de nuestra experiencia o de nuestro grupo o de nuestra comunidad cualquier otra cosa menos adorar a Dios. La adoración a Dios es fundamental para, para adorar al Señor, y solamente en la adoración a Dios la experiencia de Dios se hace más viva en el corazón del ser humano. Esto es obra del Espíritu Santo. La adoración no solamente nos lleva a reconocer a Dios y a la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. También en la adoración se da normalmente una gran efusión de carismas, incluso a veces más potentes y más grandes, porque cada adoración viene acompañada de una nueva efusión del Espíritu, y cada presencia del Espíritu está siempre acompañada de una mayor amplitud de carismas y de dones. Y en esto estoy citando a Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica número 1943. Enseña Santo Tomás que la efusión del Espíritu y su presencia siempre está acompañada de mayor amplitud de carismas y de dones. Lo que estamos diciendo es que en la adoración se manifiestan los carismas y los dones del Espíritu Santo con mayor naturalidad, si quisiéramos decirlo de esa manera. Cuando algunos de nosotros hablamos de que hemos perdido la fuerza carismática, que ya no se manifiestan tanto los carismas entre nosotros, ¿no será que hemos perdido fuerza en la adoración a Dios? Vale la pena preguntarnos qué tanto estamos adorando verdaderamente a Dios. La adoración a Dios es una línea propia y característica de la renovación carismática católica, porque si algo produce el Espíritu en nosotros es adoración a Dios. Nos convierte en hombres y mujeres que adoramos y que alabamos al Señor. Concluyo esta segunda parte de relación entre la adoración y la renovación, también destacando la relación que hay entre adoración y santidad, porque la adoración santifica al ser humano, porque cuando adoramos a Dios es que somos santificados por la presencia misma de Dios. En Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos como yo soy santo. Si yo me encuentro con el santo, yo me hago santo. Si yo adoro al santo, me voy haciendo santo. Y eso es lo que pasa en la renovación carismática y en la adoración a Dios. Los santos son los que adoran al santo. Los santos son adoradores del santo. El hombre se parece a quien adora. Por las escrituras sabemos que el hombre va tomando el rostro de aquello que adora. Si adoramos a Dios, vamos tomando el rostro de Dios. Vamos tomando la imagen y la semejanza de Dios que habíamos perdido por causa del pecado. A través de la adoración la vamos recuperando. No solamente hay una relación entre adoración y santidad, también entre adoración y combate espiritual. No hay duda que tenemos que la vida cristiana es un combate contra el pecado, contra el maligno, contra los engaños de Satanás, contra todas las manifestaciones del pecado, el egoísmo y la injusticia y todo lo demás. Pero no hay duda que cuando adoramos a Dios,
todos estos enemigos caen, todos estos adversarios caen donde hay un pueblo que adora a Dios. Por eso la adoración es fundamental en el combate espiritual, en la lucha contra el mal, porque es justamente el culto a Dios. Recordemos a Jesús en las tentaciones en el desierto, cuando vence a Satanás, citando las escrituras y diciéndole: no tentarás, Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Y así venció a Satanás. Nosotros vencemos a Satanás adorando a Dios. Esto no lo perdamos nunca de vista. Nuestra victoria sobre el maligno, sobre el pecado y sobre toda iniquidad pasa por la adoración a Dios. Y finalmente, esa relación entre adoración y carisma, que ya la mencioné de alguna manera, y es que entre más adoramos a Dios, más se manifiestan los carismas entre nosotros y también más abiertos, más dóciles estamos a ellos y somos más sabios también y más llenos del amor de Dios para ejercer el servicio de esos carismas y de esos dones del Espíritu. Entremos al tercer y último punto de esta formación del día de hoy. El texto magno de la adoración, y acerquémonos justamente a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 21 al 24. Juan 4, 21, 24, todo el capítulo 4 de Juan corresponde al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde justamente esta mujer que va a buscar agua se encuentra con el agua viva que Jesús le ofrece. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pues bien, encontramos en ese contexto de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana el texto magno de la adoración en Juan 4, 21 al 24, que dice así: Jesús le respondió: mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y por eso sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es el tema que el Señor nos ha dado y la línea formativa que nos ha dado el Señor para nuestra RCC de Colombia este año 2024. Convertirnos todos en la renovación, laicos y sacerdotes, nuevos y antiguos, niños y maduros, todos en verdaderos adoradores renovados en el espíritu, en verdaderos adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Este pasaje del Evangelio de Juan incluye o tiene tres enseñanzas muy importantes para todos en la iglesia, pero para nosotros en la renovación carismática. Primera gran enseñanza:
El agua viva que Jesús ofrece es el Espíritu. Esa agua viva es el agua que saciará la sed de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. La mujer de Samaria representa no solamente a la mujer, no solamente al pueblo de Dios, sino a toda una humanidad sedienta que se seca sin el agua para la vida, que pierde la vida sin el agua para beber. La mujer samaritana pidió que le diera de beber y Jesús le ofreció agua viva. Esa agua viva que Jesús ofrece es el agua viva del Espíritu que sacia la sed de toda la humanidad. Y eso es Pentecostés. Y eso es la renovación carismática. El don del agua viva para todos los sedientos. El don del agua viva para que todos vivamos, para que todos tengamos vida, para que todos tengamos una vida nueva, una vida sobrenatural, una vida de gracia, la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu en nosotros. Segunda gran enseñanza. La verdadera adoración a Dios será a partir de ahora, es decir, a partir de Jesús. La verdadera adoración a Dios ya no será en un monte o en el otro, en un lugar o en el otro, en el templo solamente. La verdadera adoración a Dios a partir de ahora será una adoración en espíritu y en verdad. La característica fundamental no es el lugar, no es la circunstancia, es la esencia de esa adoración que es hecha en espíritu y en verdad. A Dios el Padre se le adora en espíritu y a Dios el Padre se le adora en la verdad. Es decir, a Dios Padre se le adora en el Espíritu Santo. A Dios Padre se le adora en la verdad que es Cristo, porque Cristo es la verdad. También el Espíritu Santo es espíritu de la verdad. Lo que enseña este pasaje bíblico y esta frase de adorar a Dios en espíritu y en verdad es que a Dios se le adora en espíritu, es decir, Espíritu Santo. A Dios no se le puede adorar en otro espíritu, sino en el propio Espíritu de Dios. Y a Dios se le adora en verdad, y la verdad es Cristo. Es decir, el que está en Cristo le da a Dios la verdadera adoración que Dios espera. El que vive a Cristo vive el verdadero culto, la verdadera adoración a Dios nuestro Señor. La verdadera adoración a Dios será adoraciones en espíritu y en verdad, que tendrá lugar ahora en el nuevo templo, que es la persona misma de Jesús. Jesús es el nuevo templo donde se adora perfectamente y plenamente en espíritu y en verdad al Padre. Jesús es el nuevo templo en el Evangelio de Juan. Es el verdadero templo, el nuevo templo, y también el verdadero adorador. Ahora a Dios se le adora es en el espíritu de Jesús y en el nombre de Jesús. Se le adora a la persona misma de Jesús, el Señor. Jesús es el nuevo templo en el que se adora a Dios. No perdamos de vista que en esta nueva economía de la salvación, no solamente Jesús es el nuevo templo en el que se adora a Dios, sino que todos nosotros en la iglesia hemos sido hechos templos de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis acaso que el Espíritu de Dios mora en vosotros y sois templos de Dios? No perdamos de vista que ahora nosotros también somos templos de Dios, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, dentro de nosotros lo que hay es adoración a Dios. Somos los verdaderos adoradores de Dios cuando lo adoramos en el Espíritu Santo y en Jesucristo. En el Espíritu Santo y en el señorío de Jesucristo, en el señorío
de Jesús. La iglesia es templo de Dios. Los creyentes somos templos de Dios, el nuevo templo del Señor donde habita el Espíritu Santo y donde se adora a Dios con la adoración que a Dios le agrada. Y tercera enseñanza, la evangelización. Porque la evangelización surge a partir del encuentro con Jesús, como le pasó a esta mujer samaritana, que fue a partir de este encuentro personal con Jesús, de este encuentro personal con Jesús y de este bautismo en el Espíritu, en el agua viva que Jesús le ofrece a esta mujer, este don del agua viva que Jesús le ofrece a esta mujer, que esta mujer se convierte en una evangelizadora, es decir, en una mujer que va a anunciar a Jesucristo, que va a contarle a otros acerca de Jesús. Esta mujer que no se va a quedar callada, sino que va a empezar a dar testimonio de Jesús a todos los samaritanos y a todos los que iba encontrando. Esta mujer ahora empieza a evangelizar, se convierte en una evangelizadora a partir del encuentro con Jesús y el don del Espíritu del agua viva en ella. Los dos elementos fundamentales que hablamos al comienzo de la renovación carismática: encuentro con Jesús y bautismo en el Espíritu Santo. Eso pasó en esta mujer samaritana. Pues bien, en este texto magno de la adoración a Dios encontramos tres elementos que tienen todo que ver con la renovación carismática. Primero, el agua viva, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Segundo, la verdadera adoración, que es la adoración que damos ahora todos y como hijos de Dios interiormente, desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, desde nuestro ser hacia Dios. Y tercero, la puesta en salida a partir de esa agua viva, de esa adoración interior a Dios, ahora el anuncio exterior de Dios, el anuncio exterior de la palabra, el anuncio exterior del mensaje, que es lo que llamamos la evangelización. Compartir esta buena noticia con todos, compartir esta experiencia de encuentro con Dios, con todas las personas. Para concluir, sugiero unos textos para su lectura personal y su oración. En su oración personal queda como una tarea. Yo voy a leer, darles estas citas bíblicas, queda como tarea que ustedes las lean y oren con estos textos bíblicos. Efesios capítulo 6, verso 18, que nos dice: en todo momento oren siempre con peticiones y súplicas movidas por el Espíritu. Sean asiduos en la oración. Orar en el Espíritu. Efesios 6, 18. Orar en el Espíritu. Judas 20. Judas no tiene capítulos. Lean Judas 20. Segunda de Corintios 3, verso 6. Segunda de Corintios 3, verso 6. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y Romanos capítulo 8, verso 15. Les doy estas 5 citas bíblicas para su lectura personal, su reflexión, su estudio, su oración y su discernimiento a la luz de este tema que hemos compartido el día de hoy. Ser verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Adoradores renovados en espíritu y en
verdad. Finalmente, queda la pregunta también, ¿qué es la adoración? ¿Qué es adorar a Dios? Por favor, anoten esa pregunta para investigarla, para profundizarla, para trabajarla. ¿Qué es la adoración a Dios? Porque es lo primero de todo, adorar a Dios, adorar al Señor. Bien, eso nos queda como tarea. Siempre habrá tareas, siempre habrá ejercicios y seguramente aquí tendremos formadores también muy exigentes y qué bueno que ojalá todos sean muy exigentes para que así mismo nosotros sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor y en esta vida, en el Espíritu, en la renovación carismática. Trabajamos este tema y esta escuela de formación para que ayudemos a renovar la renovación. No es que nosotros la vamos a renovar, el que la renueva es el Espíritu, pero nosotros necesitamos volver a Dios, volver al Espíritu, volver a Jesucristo, volver a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario breve, lo podemos atender en este momento. Alguien está pidiendo de nuevo los textos bíblicos, se los repito acá. Efesios son cinco citas bíblicas para orar, estudiar, trabajar. Efesios 6:18, Judas 20, Segunda de Corintios 3:6, Gálatas 4:6 y Romanos 8:15. Gracias, Padre. Lucecita tiene la mano levantada. Vamos a permitirle abrir el micrófono. Buenas noches para todos. Bueno, primero darle gracias al Padre Javier por todos estos temas en los que nos brinda formación, que aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta así personal es que si usted no da formación para parejas, así como esta formación que es en general para todos los servidores, entonces así como para parejas. Claro, hay comunidades, por ejemplo, la comunidad Alegría, Bogotá, en el culto de Dios. No sé que hay muchas, obviamente cada Dios en el país hay posibilidades de esto. Y acá en esta formación y sobre todo a través del servicio pastoral profético, podemos tener en cuenta esta formación, no solamente a través del servicio de pastoral profética, sino también del servicio pastoral de familias. Ahí tenemos toda una formación carismática para las parejas. No te escucho, espero que todos sí. ¿Ya? Ahora te vuelvo a oír, ¿qué? Listo. Que le decía que muchas gracias por resolver mis inquietudes y muchas gracias por esos temas tan maravillosos en los que nos da formación y más aún esta formación tan maravillosa. Gracias a ti. Dios te bendiga. Feliz noche para todos. Igualmente. Y no tenemos más preguntas hasta ahora, Padre. Vamos a dar 30 segunditos si alguien más desea levantar la mano. Bueno, muy bien. Yo creo que agradecerles a todos su participación, animarlos y motivarlos a que hagamos las 10 sesiones, es una por mes,
Comenzamos aquí en febrero y terminamos en noviembre. Inviten a más hermanos, hagamos esta escuela que va a estar muy buena y que nos va a ayudar a seguir creciendo y a fortalecer y avivar la renovación en toda Colombia. Así que aquí los esperamos siempre el último jueves de cada mes, de 8 a 9. A Claudia, a todos los miembros del Consejo Nacional, de los diferentes consejos en el país, al Servicio de Comunicaciones, a Laurita y a todos los que han ayudado para hacer posible esta experiencia de esta noche. Que el Señor los bendiga a todos y que sigamos en una continua renovación en el Espíritu Santo. Padre, Dios lo bendiga, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Padre, ¿cómo estás? Con Tatiana de SOES, que sé que hay muchas personas que no se pudieron conectar a este espacio y se está preguntando si está quedando grabado y si de pronto veo que tú tienes un material con todos los versículos, con el punto 1, 2 o 3, no sé si eso está dentro del material del Plan Nacional de Formación o de pronto estás construyendo un material puntual para esta formación que podamos replicar a los demás servidores de nuestras comunidades. En este caso, hoy fue construido. Yo les puedo enviar algo de insumos que pueden ayudar a enriquecer el tema. Desde Laura o del Servicio de Comunicaciones les hago llegar los documentos que me sirvieron de base para esta reflexión. Con todo gusto. Y te confirmamos que sí, la escuela ha sido grabada, igual que todas las del año pasado. Se encuentran en el canal de YouTube RCC Colombia. Padre, este mes de marzo, el último jueves es en Semana Santa, jueves de Semana Santo. ¿Cómo sería la formación ese día? Se hace 8 días antes, el jueves anterior. Es la única excepción del año que se hace en Semana Santa. Listo. Bueno, Gracias. a todos gracias porque nos toca irnos. Aquí ya toca cerrar. Pero qué bueno que quedemos con hambre y con sed del Señor, con deseos de volver a encontrarnos. Gracias a todos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Recuerden que hay diplomado virtual sobre el bautismo en el Espíritu Santo en libreriaminutodedios.com. Si necesitan más información, solicítenla. Ojalá muchos en Colombia hagan ese diplomado virtual que va a ser ahorita en marzo, del 6 de marzo al 31 de mayo, diplomado sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y también Caris Internacional, pueden ingresar a su página y encontrar un curso en línea, bautizados, transformados y enviados. Recomendada esta formación internacional que está también a nuestro alcance. Feliz noche para todos, que Dios los acompañe y los bendiga, también que la Virgen María nos acompañe a todos. Amén. Dios los bendiga.